Hola, hola, queridos amigos de este programa o de este canal de Acuarela Latinoamericana. Y continuamos con nuestro querido amigo Henry Hernández, quien la vez pasada hizo un pequeño resumen, así muy rápido, pero muy interesante, ya que nos deja con esas ganas de investigar un poco más. Hablaba él del conflicto geopolítico Occidente-Rusia. Frente a esto, él va a hablar un poco más frente realmente al frente de combate que hay ahí, la situación como está actualmente. Cuéntanos, Henry. Eh, Hola, ¿qué eh, tal? ¿Qué tal? buenos días a todos. Estamos, como siempre, presionados por el tiempo, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para llevar la mayor cantidad de información posible. Bueno, Oscar y estimados seguidores del programa, la situación que se encuentra este conflicto Rusia-Occidente, o Rusia-OTAN, si se le puede llamar, o Rusia-Estados Unidos por la hegemonía mundial, es un conflicto, eh, a manera global, es un conflicto intercapitalista, como habíamos dicho, pero también hay que tener en cuenta que, como habíamos hablado sobre las bases étnicas de Ucrania y lingüísticas de Ucrania, podemos decir que prácticamente el conflicto que se está dando en el territorio ucraniano con Rusia, hasta cierto punto de vista se le puede llamar una guerra civil, porque prácticamente son los rusos combatiendo contra los rusos. Mi esposa tiene familia que unos están combatiendo del lado de los ucranianos y los otros del lado de los rusos. Padre e hijo, imagínense ustedes. Entonces es un conflicto civil hasta Qué cierto punto. horrible, disculpa que me interrumpa, qué horrible, son vidas, Son vidas. independientemente de que sea de un lado o del otro, son vidas y no lo entiendo realmente. Perdón. Eh, esa, no, exactamente. Ahí hay una situación muy tensa en ese sentido, porque se habla de que los ucranianos bueno, los rusos dijeron que los ucranianos estaban teniendo 8 pérdidas por cada pérdida que tenían los rusos. Estamos hablando de muertos, no estamos hablando de heridos. Eh, Occidente ha reconocido y dice de que Rusia ha tenido una pérdida por cada 10 ucranianos muertos. Esa cifra ya no los dice. Ahora, ¿cuál es la cantidad global o total de muertos que ha habido en el conflicto? No la sabemos. Se manejan algunas cifras, algunas que se dijeron por Estados Unidos hace aproximadamente una semana atrás, de 150.000 ucranianos muertos, lo que quiere decir, si vamos a esa cifra, que son 15.000 rusos muertos. Y por otra parte, se transcifra también que sobrepasan los 300.000 muertos, es decir, que no sabemos exactamente cuántos muertos hay. Lo que sí podemos decir que hay una gran diferencia de este conflicto con los conflictos en los cuales ha participado la OTAN digamos, en Libia, en Afganistán, en Irak, es de que la población civil no ha sido tocada tan fuertemente como en esos conflictos que mencionaba. La población civil, hasta cierto punto de vista, los objetivos civiles, y eso inclusive lo están reconociendo los comentaristas y digamos, especialistas en cuestiones militares españoles, que dan muy buenas informaciones y reconocen de que Rusia no ha hecho, por ejemplo, bombardeos que se llaman de ¿cómo se dice? Matan en español, de alfombra, que no se ha hecho bombardeos de alfombra y todo eso, y además no golpea los objetivos civiles. Rusia ha sido acusada de haber golpeado algunos objetivos civiles concretos. Por ejemplo, ahora en Chernobyl se le acusa de haber golpeado un hotel, pero resulta ser que cuando se va al análisis era que había una reunión de la OTAN con oficiales de Ucrania allí. Habían 23 oficiales polacos y de Lituania, más 23 oficiales. Estamos hablando de oficiales de alto rango. Estamos hablando de coroneles para arriba. Y Rusia los golpeó. Sí, era el objetivo, era civil como tal, era un hotel. Pero si la parte militar utiliza un objetivo civil para hacer una actividad de tipo militar, está exponiendo el objetivo civil. Y segundo, de acuerdo a la legislación internacional, se prohíbe el uso de los objetivos civiles
precisamente para que no se conviertan en un objetivo justificadamente militar, como es el caso este. Se han dado 2 o 3 casos de este tipo, que Rusia bombardeó también un restaurante, lo golpeó al mediodía, pero resulta ser que había más de 80 mercenarios de todo el mundo que iban todos los días a comer a ese restaurante y le dieron el golpe. Prácticamente los eliminaron a todos, ¿no? Y es triste, son vidas también, ¿no? Pero lo que quiero decir que la población civil desde el punto de vista de muertos no ha sido tan golpeada, pero sí ha sido golpeada desde el punto de vista del fallo de los sistemas sociales de abastecimiento de agua, electricidad y todo eso. Bueno, después de este preámbulo te quiero decir cuál es la situación que hay. Primero, pero quisiera decirte una cosita antes. Hay un titular de los diarios online, dice: Guerra Ucrania, Rusia. Últimas noticias en directo. Un dron causa daños en un edificio del centro financiero de Moscú en la 6ª noche de ataques a la capital rusa. Bueno, primero la noticia parece un poquito viejita porque ya no es la 6ª noche, ya los ucranianos llevan cerca de un mes lanzando drones a diferentes ciudades y sobre todo a Rusia. Esto tiene un efecto más bien propagandístico, psicológico, para consumo interno de los ucranianos y de la OTAN, porque desde el punto de vista militar no cumple ningún objetivo esencial, no cambia el curso de la guerra. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que estos drones, los daños que están causando, sobre todo no porque explosionan. Solamente hubo un almacén donde un dron golpeó y explosionó. Los demás daños han sido por el choque cinético del dron, no porque hayan explotado. ¿Y por qué es esto? Porque primero los rusos están haciendo una cosa que nadie ha hecho. Ellos no ponen alarmas de ataque aéreo, simplemente ponen a funcionar sus sistemas de lucha radioelectrónica y convierten a estos pocos drones que vienen, los ciegan, como aquel que dice, y simplemente pierden la dirección y caen en cualquier lugar. Claro que si te cae, como decimos, sobre la cabeza te va a dañar, ¿no? Porque es un cuerpo que viene a cierta velocidad y golpea un objetivo, pero no están inclusive explosionando. Te dije, uno solo explosionado. Los ucranianos están mandando alrededor de 10 drones cada noche contra las ciudades rusas, pero no están, desde el punto de vista militar, no están surtiendo el efecto, digamos, que pudiera causar, porque no están, en primer lugar, no están atacando objetivos militares, están golpeando a la casa de un campesino, un edificio que pertenece a un banco, que en 2 noches consecutivas lo golpearon de esta manera, la primera vez en el 11º piso y la segunda vez en el 14º piso. Entonces, sí, hicieron 2 operaciones contra el puente que une a Crimea con la tierra firme de Rusia, con drones marítimos. Hubo una explosión y en menos de 2 días ya estaba el puente de nuevo en funcionamiento, lo que te da la dimensión de que la explosión tampoco tuvo un efecto duradero, ¿no? Es decir, el daño no fue duradero. Y como decía, es un efecto psicológico más bien para el consumo y propagandístico ante todo, ¿no? Pero desde el punto de vista militar no cumple ningún objetivo real. Eso es como en la Gran Guerra Patria del pueblo soviético en el 1941, y eso casi nadie lo sabe. El mismo día 22, en la noche del 21 al 22 de junio de 1941, cuando los alemanes lanzaron su ataque contra la Unión Soviética, hubo alrededor de 150 aviones soviéticos que volaron y golpearon a Berlín. Sí, le dieron un golpe, pero eso fue un golpe psicológico para demostrarle, digamos, a Hitler: nosotros te vamos a devolver el golpe. Pero no pasó más de ahí, porque la segunda vez que intentaron hacer eso, fueron interceptados y la pérdida de la aviación soviética fue terrible. Creo que fueron alrededor de 10 aviones los que regresaron a las bases. Pero el efecto psicológico surgió, ¿no? Me están golpeando.
Pero en este caso los rusos han mantenido una ecuanimidad. Primero, no ponen alarmas, dicen no tener necesidad, utilizan su sistema radioelectrónico para cegar a los drones y los efectos de daños materiales son pequeños, y casi siempre cuando se produce un daño solamente se han producido algunas víctimas civiles en determinados lugares muy aislados, pero en el centro de Moscú no se conoce de víctimas, ni heridos ni muertos, de personas civiles ni nada de eso. Así que el daño no ha sido un poquito material. ¿Qué pasa, Henry, hoy día? Ahí tenemos Polonia, tenemos varios países que están ahí amenazando, están llegando tropas según las noticias. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, tú manejas muy bien esa parte. Antes de llegar a eso, y sé que estás ansioso de que yo entre en esta temática, te quiero decir porque el conflicto tiene una base, como decíamos, de cuando se dio el golpe neonazi que se dio en Ucrania en el 2014, y a partir de ahí comenzó todo este conflicto, lo cual hablamos la vez anterior. Pero en noviembre del año estamos ahora, estamos en el 23, 22, noviembre del 21, Rusia le dirigió un documento tanto al cuartel general de la OTAN como a los Estados Unidos, donde discutían algunas cuestiones que los rusos querían discutir acerca de la seguridad nacional mutua y de Rusia. Y según yo tengo entendido, una de las exigencias que tenían los rusos era de que Ucrania se permaneciera neutral como Estado, que no formara parte de la OTAN. Esa era una de las exigencias que tenían. Y la otra exigencia que tenían era de que la OTAN regresara a la frontera que tenía antes de 1997. Es decir, antes que se produjera la expansión de la OTAN hacia los países de Europa Oriental, que no existían hasta ese momento, y que había habido una promesa, que aunque no fue escrita, había una promesa de que la OTAN no se iba a expandir a esos países, lo cual la OTAN y los Estados Unidos se la pasaron por alto. Las negociaciones fracasaron, y Rusia respondió con lo que llama la operación militar en el territorio ucraniano. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que ¿por qué precisamente no le dice una invasión? ¿Por qué no le dice una guerra? ¿Por qué no le dice un ataque militar? Se utiliza lingüísticamente se utiliza el término operación militar. Porque resulta ser que de acuerdo a las legislaciones internacionales, si usted hace una operación militar, no es una guerra reconocida como tal y por lo tanto no puede ser condenable jurídicamente. Fíjate qué situación más interesante, porque se esgrime el criterio de que se va a defender a la población ruso parlante de esas regiones que estaban siendo sometidas a bombardeos diarios desde el 2014. Las ciudades de esas regiones habían estado sometidas. Rusia había tratado de negociar a través de los tratados Minsk I y Minsk II, y también esto fracasó, y al final inclusive Occidente, los dirigentes de Occidente, como la Merkel ¿cómo se llama? De Alemania, Macron en este lugar en Francia, todos reconocieron de que estas negociaciones con Rusia se habían llevado a cabo para ganar tiempo y poder formar un ejército ucraniano para anteponérselo a Rusia. Descaradamente lo dijeron, que lo habían hecho así. Y bueno, Rusia comienza su operación militar. Llegaron hasta los límites, a los suburbios de Kiev por el norte. Ocuparon casi la totalidad de lo que es, no la totalidad, pero sí alrededor de la mitad del territorio de lo que es la región de Kharkov, es decir, la provincia, el condado, no sé cómo traducirlo en español, en ruso se dice Oblast de Kharkov. Por el sur llegaron hasta Nikolaev, a la cercanía de Nikolaev, a 50 o 40 kilómetros de Nikolaev. Habían cruzado el Dnieper en varias direcciones desde la parte sur, y si hubieran seguido avanzando hubieran llegado a Odessa, ¿no? Ahora, ¿por qué razón no llegaron a Odessa? Se piensa de que hubo una orden de la
de la generalidad o de la generalidad de rusa de detener la ofensiva en esa dirección y se asentaron allí. Pero la fuerza no encontraron oposición prácticamente en esa dirección y hubieran podido bien llegar a Odessa. Claro, ya llegando a Odessa, ahí la situación hubiera cambiado, hubiera sido otro tipo, se hubiera dado otro carácter de guerra de posición, pero no llegaron por una orden dada por los rusos. En medio de esto se dan negociaciones muy interesantes, se dan negociaciones entre la parte ucraniana y la parte rusa, primeramente en Minsk y después se trasladaron a Estambul. Y allí acuerdan la paz. Acuerdan de que Ucrania va a demovilizar a todas las fuerzas estas neonazis, que se iba a desmilitarizar y se comprometía a ser un Estado neutro y reconocer la autonomía de las regiones. Esto es muy importante, la autonomía de las regiones del Donbass. ¿Qué sucede? Esto no le gustó a Estados Unidos, no le gustó a Europa. Los rusos, como un gesto de buena voluntad, de acuerdo a lo que habían negociado, retiran sus tropas del norte de Kiev y de Kharkov y de la región de Kupiansk. Y entonces los ucranianos lo dan como si fuera una gran victoria militar. Realmente fue una retirada pactada. Y bueno, ahí sucedieron una serie de cosas. En estos momentos el conflicto está, y no pienso que se va a desarrollar más allá de algún avance táctico en alguna dirección, tanto en el frente sur como el frente este. Para los ucranianos me refiero. No, los ucranianos en esta contraofensiva no han logrado llegar a la primera línea de defensa de Rusia. Han llegado a los puntos de resistencia que están delante de las líneas y ahí han sufrido, según datos que han llegado, 43,000 bajas. Estamos hablando de muertes. Es decir, que todo lo que ha sufrido el pueblo ucraniano y hoy día las consecuencias a nivel mundial y europea especialmente, producto de la negativa de Estados Unidos de no llegar a un acuerdo de paz en esta guerra, digamos. O sea, es lamentable las muertes, es horrible escuchar, o sea, se habla de muertos como si fuera increíble. Perdona que te interrumpa, pero no puedo dejar de decirlo. Los ucranianos están siendo usados como material desechable, así simple y llanamente. Qué horrible. En estos momentos Ucrania está lanzando una nueva movilización. En primer lugar, el presidente destituyó a todos los gobernadores de todos los condados o provincias, los oblasts, destituyó a todos los jefes de los comités militares y decretó de que las movilizaciones las tienen que hacer los dueños de los edificios, de los inmuebles. Es decir, el que sea dueño de un edificio, él está obligado a movilizar a todos los mayores de 17 años hasta 65 años. Fue el decreto de él. Pero no bastando con eso, ahora le están haciendo negar una carta a todas las casas, a todos los apartamentos, donde dice, en su casa vive una persona que está en edad de movilización y no se ha presentado. Si no se presenta antes del término del día de hoy, le cortaremos el agua, la luz y el gas. A ese nivel están llegando, lo que demuestra que hay un desespero por la parte ucraniana, ¿no? Y no han podido demostrar ningún tipo de superioridad en la llamada contraofensiva. Por otro lado, porque no se habla mucho, porque desgraciadamente Occidente no habla de esto, y cuando habla lo dice muy sumeramente, no se entiende. Desde la parte norte, en la región de Kupiansk, los rusos han ido avanzando y lanzando una contraofensiva que le está siendo efectiva a tal grado que los ucranianos han decretado la evacuación de más de 150 poblados y ciudades a la población civil, obligatoriamente. Y si alguien se niega a evacuarse, le quitan los hijos y se los llevan. Eso lo están haciendo los ucranianos. Y eso no se habla acá. Eso no se habla acá. La fuente tuya es directa, ¿verdad? Y yo tengo fuentes directas y tengo fuentes también. Los analistas españoles son muy objetivos en sus análisis. Tenemos, por ejemplo, Pedro Baño,
Es un magnífico, ¿cómo se dice? Analista. Ex general creo que fue, ¿no es cierto? Él es coronel del ejército, Claro. está en activo, es coronel del ejército Está español. activo, ya. Él estudió en las escuelas militares norteamericanas, en las escuelas militares rusas y en las escuelas militares chinas. Sí, maneja Es muy que bien. maneja muy bien la situación. Y entonces él y hay como 4 o 5 más analistas españoles, también ex militares, muy buenos en sus análisis, muy objetivos. Pero también hay una muchacha que se llama Liuba, Liu. Ella es, bueno, nació y se crió en España, pero es de ascendencia rusa, los padres son rusos. Y ella transmite muy buenas informaciones también, muy directas. Tenemos un analista ruso que se llama Nikotin, que lo han bloqueado aquí, Occidente lo tiene bloqueado completamente, no lo dejan exponer nada por YouTube. Cada vez que sale una información de él se la bloquean. Y si uno trata de entrar al canal de él que él tiene en Telegram, te hacen una patraña que por la computadora después jamás puede volver a hacer más nada que tenga que ver con el canal de él. Es decir, que le tienen un bloqueo total. Pero es muy bueno en sus análisis. Y este muchacho es un muchacho joven de unos 30 años, graduado de la Escuela de Relaciones Exteriores de Rusia, pero no lo ejerce como tal, sino que se ha dedicado al análisis político y geopolítico. Muy bueno que es. Oye, ya que estamos hablando de eso, los análisis, bueno, mucho se habla de que Putin tiene problemas en su conducción, digamos, dentro de lo que es la dirección misma, que tiene contradicciones, que tiene oposiciones, hay algunos más agresivos y todo. Por ahí lo catalogan como que Putin es un capitalista más, ninguna otra cosa más. ¿Qué hay de eso? Bueno, realmente a los niveles nuestros no conocemos quién es Putin. Lo único que sabemos de Putin es que fue un militar de la KGB, subalterno, que estuvo destacado en la extinta República Democrática Alemana, que allí tuvo en el momento que estaban lanzándose a las calles los vándalos que trataron de meterse en la representación diplomática. Se sabe que el hombre salió con una pistola en la mano y dijo: aquí yo tengo tantas balas, me voy a llevar a tantos de ustedes y la última es para mí. Así que le pido que se retire porque esto es territorio de la Unión Soviética. Y todo el mundo se retiró, nadie se atrevió a entrar. Y por eso se hizo muy famoso. Después, cuando él regresó, él inclusive trabajó de taxista en Moscú. Y de alguna manera llegó a trabajar para el gobernador de la ciudad de Moscú, no, en San Petersburgo. En alguna manera llegó a trabajar llegó y fue incluido entre los trabajadores en la gobernación de la ciudad. Y posteriormente apareció como un individuo dentro de lo que es los círculos cercanos al presidente de aquella época, Boris Yeltsin, el cual lo nombró su sustituto en un momento en que Boris Yeltsin comprendió que tenía que abandonar el poder. Y así fue como el hombre llegó allí. Después hubo elecciones y el hombre fue electo. Y bueno, ya conocemos. Ahora, si es rico, si es millonario, si esto, no, yo no lo puedo asegurar. Yo sé que se dicen a veces muchas cosas que coinciden, otras que no coinciden. En cuanto al conflicto de los militares, el conflicto yo creo que no es tanto los militares. Hubo un conflicto abierto entre el jefe de la organización esta mercenaria, Prigozhin, que con el Estado Mayor ruso, que estuvo siempre haciendo directas y cosas criticándolo. Y bueno, sabemos en qué terminó, que el hombre hizo un avance hacia Moscú en una rebelión que hizo, rebelión que ha quedado con muchas preguntas alrededor de si realmente fue o no una rebelión, porque todo sucedió de una manera muy extraña. Y entonces ahora caemos a darte respuesta a la pregunta que tú me hacías con respecto a la situación con Bielorrusia y Polonia. Se me olvidaba decirte de que también tengo conocidos y familiares que de una forma u otra nos llegan información a través de ellos, a mí y a mi esposa, de lo que sucede en esos territorios.
Bueno, regresemos entonces a tu pregunta que me hacías acerca de la situación. Nos quedan 10 minutos y tenés que resumir. No hay problema. Resulta ser de que uno de los temas que hay aquí es que Polonia, por lo que hablábamos en el anterior programa, tiene grandes intenciones de apoderarse de parte del territorio ucraniano. Ya sea a través de formando una confederación con Ucrania o haciendo una intervención humanitaria. Inclusive tiene un cuerpo de cerca de 10.000 hombres, supuestamente una fuerza de paz. Quería defender a la población civil de Ucrania occidental en caso de que los rusos avancen. Pero ante esto se nos da el caso de que la rebelión de Prigozhin hizo de que tanto Prigozhin como una parte de los mercenarios de su organización aparecieran en Bielorrusia. Algunos de los cuales han sido contratados como instructores de las fuerzas bielorrusas para que transmitan las experiencias de combate que han tenido allí precisamente en Ucrania. Y se dice, por informaciones no confirmadas, de que alrededor de 100 Wagner, de 100 personas, de 100 soldados de estos mercenarios, fueron dislocados a unos 80, 90 kilómetros de la frontera de lo que se llama el corredor de Sivalski. El corredor de Sivalski, para que se entienda, es al norte de la República de Bielorrusia, en territorio lituano, entre Lituania y Polonia, y al norte de ese corredor está el enclave ruso de Kaliningrado, que sabemos que es una fortaleza militar, un enclave, no solamente es una fortaleza militar. Y entonces lo separan menos de 100 kilómetros de distancia. Creo que está alrededor de los 80 kilómetros, Kaliningrado de Bielorrusia. Y desde que aparecieron los Wagner, los polacos han creado una atmósfera propagandística de que los Wagner van a invadir y van a tomar el corredor de Sivalski para que entonces que la OTAN no tenga contacto por tierra con los países bálticos que son miembros de la OTAN. Quieren aislar a los bálticos y están en esa propaganda, ¿no? Ahora, desde el punto de vista propagandístico es una cosa. Vamos a la parte militar. Primero, los polacos exhibieron supuestamente un movimiento de tropas donde mostraron alrededor de una compañía que se movía, que dicen ellos que estaban desconcentrándose en la frontera con Bielorrusia y que te estaban llevando allí 24.000 hombres. Los mismos periodistas dijeron, bueno, si son 24.000 hombres, ¿por qué no muestran los 24.000 hombres? Muestran nada más 120. Y ha quedado eso en el balde. Pero oficialmente se plantea de que la OTAN ha ido haciendo concentraciones de fuerza militares a todo lo largo de la frontera con Bielorrusia, la frontera occidental de Bielorrusia, que viene siendo la frontera oriental de Polonia, y por el norte con los países bálticos, fundamentalmente Lituania y Letonia. Y están concentrando, se conoce en estos momentos de que el Estado Mayor, el presidente de Polonia le ha dado orden al Estado Mayor polaco de trabajar en estado de máxima alerta. Y todo el ejército polaco está en máxima alerta de combate. Lo mismo pasa con los lituanos. Ante esto, hace 2-3 días, los lituanos cerraron 2 pasos fronterizos, los más importantes. No solamente los cerraron, sino que los llenaron de alambres de púa y toda esta cuestión. Y el día 28 de este mes se va a producir una reunión en Varsovia con la participación de los 3 países bálticos, es decir, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Chequia. Y ahí el fundamental tema oficialmente que se dice que se va a tratar es el cierre total y absoluto de las fronteras con Bielorrusia. Ante esta situación, nos llega a última hora la noticia, precisamente antenoche, de que los Estados Unidos ha ordenado a los ciudadanos norteamericanos que están dentro del territorio de Bielorrusia
de que busquen la salida por los pasos fronterizos que aún no han sido cerrados, y le aconseja a sus ciudadanos a no viajar a Bielorrusia. Normalmente cuando se hace un paso de esto es el preludio de que se va a producir un conflicto militar a gran escala. Ante esto tenemos que Rusia, ante las declaraciones muy agresivas de Polonia ha dicho que va a atacar a Bielorrusia, que le va a dar un golpe principal por el centro dirigido hacia la ciudad de Minsk, uno por Brest y otro por Grodno. Es decir, 3 golpes militares. Cuando hablo de golpes me estoy diciendo direcciones de ataques. E inclusive ha salido publicado un mapa con esto. Ha salido publicado un mapa donde se señala con flechas las direcciones de ataque que planean los polacos. Rusia dijo que un ataque contra Bielorrusia es un ataque a ellos, y el presidente no solamente que es un ataque contra ellos, sino que van a defender a Bielorrusia con todos los medios militares disponibles. Y sale el presidente de Bielorrusia, dijo que si los atacan van a hacer empleo hasta del armamento nuclear, armamento táctico nuclear. Aquí hay que tener en cuenta que tanto en Ucrania como en Polonia han entrenado a grupos nacionalistas bielorrusos militarmente, y los tienen organizado como un ejército, y presumiblemente sean los que sean lanzados en un ataque inicial si es que se produce una invasión, con el objetivo de que tomen una cabeza de playa, traigan a la ex candidata a la presidencia, que dicen que había ganado las presidenciales, no me acuerdo el nombre de ella, que está en Lituania, y llevarla allí y declarar de que se hace un gobierno, y ese gobierno va a tener reconocimiento de Occidente y le van a prestar la ayuda militar desde el punto de vista de las tropas de la OTAN. Ese es el plan que más o menos se está manejando, un plan muy peligroso, porque entonces ya el conflicto va a adquirir otro carácter más amplio que el del territorio de Ucrania. Se nos está acabando el tiempo, así que voy a tener que cortar y continuaremos en otra ocasión. Sí, no, es alarmante de todas maneras cómo se está produciendo todo esto, que parece ser que va en camino de que tenga una solución ya con esto del encuentro de los BRICS por un lado, no sé, bastante alarmante la situación. Ojalá que no ocurra. Los americanos quieren negociar ahora, pero yo no creo que Rusia vaya a negociar tan fácilmente, porque militarmente y económicamente han salido muy fortalecidos a pesar de todo el conflicto. Al menos si negocian, van a exigir que se cumplan aquellas exigencias que ellos han tenido. Bueno, yo creo que podemos continuar la próxima vez y analizándolo un poquito más, con una perspectiva positiva, qué es lo que podría ocurrir. Y eso tenemos que pensarlo, y sería bueno conversarlo contigo, Henry. Correcto. Bueno, hasta luego a todos. Chaito, gracias, Henry, y para ustedes ese caluroso abrazo fraternal de mi parte. Será hasta pronto. Chaito. Chao.